Buenos días, bienvenidos a la clase número 6, Escuelas de Yoga, Raja Yoga, los niyamas del curso IES.01, Iniciación al Yoga Integral de Shri Aurobindo y la Madre. Para facilitar el desarrollo de la misma, necesitamos que los micrófonos se mantengan silenciados. Las dudas, comentarios pueden ser escritos en el chat durante la clase o al final de la misma, donde contaremos con un espacio reservado para preguntas y respuestas. Es muy importante poder mantener el video encendido para poder ayudar a una interacción fluida siempre que sea posible. Recordando que el curso es gratuito, también son bienvenidas aquellas donaciones que puedan ayudar a mantener y sostener el proyecto IES a lo largo del tiempo. Los dejo con el profesor Marcelo. Bienvenidos a todos. Namaste. Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva clase del curso IES. Primeramente agradecer a los maestros, en especial a los maestros del Yoga Integral, Shri Aurobindo y la madre Shri Aurobindo. Agradecer al maestro Ramesh por su generosidad en sintetizar todo el conocimiento, la experiencia de tantos años, básicamente en sus libros y como un preludio, ¿no?, a todo ese conocimiento en este curso, el cual es el curso IES.01, que tan generosamente lo pone a disposición de todos nosotros, y bueno, es un realmente personalmente yo lo valoro muchísimo, espero que ustedes también, porque es una forma muy amena y a la vez muy clara de facilitar el acceso a todas estas enseñanzas. Y ese trabajo, bueno, es muy valioso.
También agradecer al maestro Ramesh por la confianza en la escuela, en nosotros, para dictar este curso por segunda vez. Bueno, en este caso es por primera vez en español, pero ya lo dictamos en portugués en el primer semestre. Y bueno, y ya seguramente en las próximas semanas tendremos la oportunidad de conocerlo. Agradecer a todo el equipo de la escuela Nada Brahman, eh, Raquel, la coordinadora general, Luciana, Sol, Mai, los profes, Sandra, Ludmi, bueno, todos los profes de la escuela que van estando presentes de a poco y con los cuales van a ir interactuando en las clases prácticas. Y agradecer a todos ustedes por la presencia. Esperamos que realmente sin ustedes no tiene sentido, no tendría sentido este curso y no se podría realizar. Bueno, y esperamos poder mantener la participación, la presencia y bueno, la continuidad a lo largo de las semanas. Muy bien, vamos a entrar en el tema de hoy. Hoy es la segunda clase que tenemos sobre esta escuela de yoga llamada Raja Yoga. El yoga real, el rey de los yogas, el yoga que enfatiza la perfección mental y que usa la meditación como técnica principal. La clase anterior hablamos bueno, mostramos como varios nombres con los cuales designado este tipo de yoga, esta escuela de yoga. Dijimos Raja Yoga, básicamente tres. Raja Yoga, otro nombre es el yoga de Patanjali, este sabio de la antigüedad que codificó las enseñanzas del yoga, y como esta codificación que realizó Patanjali tiene una estructura como de árbol, digamos, con 8 ramas, con 8 áreas, entonces lleva el nombre en sánscrito de Ashta, que significa 8, y Anga, que significa ramas, brazos, extremidades, etc. Entonces, si uno junta las dos palabras, bueno, tiene el tan conocido nombre Ashtanga, Ashtanga Yoga, que no quiere decir nada más que 8 ramas. Estas 8 ramas las esbozamos en la clase anterior. Las primeras 2 tienen que ver con un código de autopurificación, podríamos decirlo, con convertirse en mejor persona antes de entrar en la parte técnica, en la parte técnica, en los ejercicios, ¿no? Entonces las primeras 2 áreas tienen que ver con lo que no se sugiere hacer, digamos, o lo que no deberíamos hacer y lo que sí deberíamos hacer. ¿eh? Entonces, aquello de lo cual uno debería abstenerse, debería reducir, debería moderar, disminuir, lleva el nombre de yama. Yama, que fue lo que vimos en la clase anterior, que significa restricción. Pero aún así, todo lo que vamos a hablar en este curso no es caprichoso, digamos, no es una idea rígida, caprichosa de alguien que se le ocurrió, sino que tiene que ver con, con cosas muy profundas, es decir, eh, tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestra energía y de nuestra mente. Es decir, hay cosas que propician la armonía y otras cosas que no la propician. Y esto es general en los seres humanos. Bien, entonces, por decirlo en términos sencillos, todo aquello que agita la mente, que nos llena de preocupaciones, de estrés, de apegos, que nos coloca en una secuencia de insatisfacción constante, presos, dependientes del mundo, de los eventos externos, circunstancias, personas, digamos, no propicia una mente en la cual pueda darse algo parecido a todo lo que el ser humano busca. Armonía, paz, sanación, plenitud, iluminación, conocimiento de sí mismo, liberación, como uno quiera llamarlo, no importa, cada tradición lo ha llamado de una manera diferente. Quiere decir que es muy lógica la secuencia. Aún, bueno, tenemos aquí alguien que se está disparando constantemente el audio. Le pedimos por favor prestar atención para no interrumpir la clase, porque si no se mezcla el audio con lo que yo digo. Bien. eh,
si bien estas 8 ramas, y vamos a hacer énfasis en esto, son ramas, ¿no? Y como tales, como sucede en la naturaleza, deben desarrollarse simultáneamente. Decir ramas, pensemos en una planta, en un árbol, ¿bien? No vamos a notar ningún árbol que crezca normal, digamos, en términos normales, no que tenga una deficiencia o algún problema, que donde crezca una rama sola y hasta que termine de crecer y sea grande, fuerte y enorme, recién la otra rama va a empezar a crecer. Eso no ocurre. Todo crece orgánicamente. Ni hablar de un ser humano, ¿no? Entonces, este es el sentido de las 8 ramas de Patanjali. Algunas veces se lo interpreta, se lo suele ver como pasos, ¿no? Y esto, digamos, si bien algo de esta cuestión secuencial tiene el Raja Yoga, no es exactamente una secuencia per se o pasos en el sentido de que hasta que uno no termine de dar un paso completamente no puede dar el siguiente. Eso equivaldría digamos, a dejar afuera el 99,9% de las personas de este yoga. ¿Por qué? Porque ya, imagínense, yama, ¿qué hablamos? No violencia, no mentir, ser verdadero, digamos, la moderación de los placeres sensoriales, no acumular, no robar, bueno, etcétera, etcétera. Completar, o sea, lograr todo eso al 100% probablemente lleve más de una vida. Entonces, nadie calificaría para poder ni siquiera ir al segundo escalón, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, claramente no es la idea que dio Patanjali, pero aún así, aún no siendo 8 pasos, en el sentido secuencial, estrictamente hablando, tiene una idea por detrás de que algo tiene que venir primero y algo después, como todo en la vida, ¿no? O sea, uno no puede, como suele decir el maestro Ramesh, ¿no? Porque también es muy común en algunas tradiciones, ustedes hemos visto las 8 ramas, la última rama se llama Samadhi, ¿no? Algo así como supraconciencia, si se quiere, ¿no? Iluminación. Bueno, es el objetivo último de este yoga. Sería como, pero sí, digamos, sin establecer, sin tener en cuenta, sin considerar las ramas anteriores, que pueden ser el fundamento, la estructura, ¿no? O sea, es como querer enarbolar la bandera de la iluminación, ¿no? Por decirlo así, en el techo de un edificio que no existe. Es imposible. ¿Eh? Es imposible. Bueno, entonces, primero tengo que tener los fundamentos, las buenas bases, luego tengo que tener la estructura, tengo que poder elevarme gradualmente y finalmente, eventualmente, podré enarbolar la bandera de la iluminación vamos a decir, por encima de todo aquello. Entonces, nuevamente, aún no siendo pasos, estrictamente hablando, tiene esta noción de considerar el paso o la rama previa para lo que viene. Es decir, considerar la rama previa para lo que viene es importante. Pensemos solamente en la visión evolutiva del yoga integral que venimos hablando. La materia, sí, la materia inconsciente, la materia con vida, la mente, la aparición de la mente, se fundamentan vamos a decir así, en el, en el estamento inmediatamente inferior. Es decir, una mente, por ejemplo, en la evolución de la existencia, la mente no podría haber aparecido si no hubiese existido ya, no se hubiese manifestado ya materia inconsciente que luego tuvo el despertar del prana y se volvió materia viva, por decirlo así. Entonces, solamente con el fundamento de una materia viva pudo aparecer la mente. Entonces, quiere decir, esta cuestión de lo que viene antes, que genera como el fundamento para lo que viene después, parece ser algo bastante, bastante claro en la naturaleza. ¿Por qué no en un yoga? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, Yama, Niyama, estos primeras 2 ramas que apuntan a una especie de autopurificación, a una preparación, a convertirse en mejor persona, para después poder
abordar la parte técnica de manera más segura, más clara, más correcta y más provechosa, eventualmente acercándose al Samadhi. En la clase anterior hablamos de yamas y vimos que tiene 5 componentes, ¿no? Como mencionamos, no violencia, ser verdadero o no mentir, no robar, la moderación de los placeres sensoriales y no acumular. Bueno, hoy vamos a ver la segunda rama, que es niyama, se llama niyama, que tiene que ver con lo que es bueno hacer. Entonces, como dijimos, nada de esto es caprichoso, sino que las restricciones, lo que se sugiere, tiene que ver con el sentido de que si uno restringe, modera, disminuye todo aquello que genera distorsión en la mente, que me aleja de mi verdadera esencia, que me contamina, por decirlo así, si uno reduce todo eso, va a tener finalmente una mente mucho más propicia para el yoga, ¿no? Para los beneficios del yoga. Bueno, entonces, globalmente se dice que yamas apuntan a lo que no hay que hacer. ¿Está bien? Pero ya queda claro que no es una cuestión moralista o caprichosa de alguien, sino que tiene que ver con la naturaleza del funcionamiento de la mente humana. Hoy el tema es niyama. Niyama significa regla y en términos sencillos apunta a todo lo que sí hay que hacer, a todo lo que podemos, a todos los, por decirlo así, hábitos saludables, beneficiosos, que propician una mente abierta, una mente más receptiva, una mente más calma. ¿Para qué? Para el camino del yoga, para poder abrirse a recibir todos los beneficios del yoga. Muy bien, dicho esto, vamos entonces a compartir las diapositivas y a hablar. Hoy tenemos bastantes diapositivas, así que vamos a ir rapidito, ya habiendo hecho toda, bueno, todas las clases anteriores ya podemos, algunas cosas que ya vamos repitiendo, pero también vamos dando por sentadas ya. No vamos a repetir todo el tiempo. Bueno, nuestros pranams, nuestras salutaciones y reverencias a los maestros, a la madre y Shri Aurobindo, siempre buscando sus bendiciones, su guía, su protección. Bueno, tenemos entonces que este curso está enmarcado dentro del programa YES, es Yoga, Educación y Espiritualidad, que es un programa creado por el maestro Ramesh en conmemoración, inspirado por los maestros y en conmemoración del 150 aniversario de Sri Aurobindo y el 150 aniversario del nacimiento, ¿no? A eso me refiero. 75 aniversario también de la independencia de India. Recordando que yoga es educación, eso lo vamos a ir desplegando cada vez más en las clases y vamos a ver, bueno, tenemos una clase más para el final del curso sobre la educación integral, sobre la visión integral de la educación. Entonces, yoga es educación, pero la educación no está completa, es decir, está incompleta sin la espiritualidad. Sin la dimensión espiritual, la educación es incompleta desde el punto de vista del yoga, y la espiritualidad en la práctica, en definitiva, es yoga. El tema de hoy, escuelas de yoga, Raja Yoga. Hoy el tema va a ser niyamas, que significa reglas. Material preparado por el maestro Ramesh Bijlani de Sri Aurobindo Ashram, Delhi Branch, New Delhi. Bueno, bien, vale aquí mencionar que vamos a tener, como es, digamos, este yoga es bastante profundo y es, bueno, tal vez uno de los más conocidos, más citados, usados, etcétera, etcétera, como metodología. Está dividido, el abordaje de este yoga, de Raja Yoga, está dividido en 3 clases. El maestro Ramesh decidió hacer una clase sobre los yamas, una clase sobre niyamas, que va a ser la de hoy, y otra clase donde vamos a ver todas las restantes áreas, desde asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, todos los siguientes pasos o ramas, y en otra clase que va a tener que ver con
la meditación, ¿bien? Lo reservó para otra clase y de manera, para poder abordarlo de manera más completa, ¿correcto? Entonces, hoy niyamas. Bien, ¿qué es yoga? Ya dijimos, es un viaje hacia la autoperfección. Viaje es un camino, no estamos allí. Un camino, una distancia a cubrir desde donde estamos hoy hacia un destino, ¿no? Bueno, ese hacia es importante porque es la orientación, quiere decir que es un camino no hacia cualquier lugar, sino hacia un destino que aquí está, digamos, descrito como la perfección o la autoperfección. Siempre es bueno recordar que la autoperfección no es una idea de alguien, no es ni siquiera una teoría, sino que es ni más ni menos que nuestra verdadera esencia. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera esencia, el alma, el ser, es una chispa de lo divino, como se suele decir, es una expresión de lo absoluto, de lo divino, de esa inteligencia absoluta en el ser humano. Por lo tanto, eso equivale a decir que nuestra esencia es uno, es una y la misma cosa que ese absoluto, es decir, somos lo absoluto. Esencialmente somos lo absoluto, somos la unidad que buscamos, somos la totalidad bueno, eso, que buscamos. A esa totalidad, a esa esencia se le llama lo perfecto. Entonces, el viaje hacia la autoperfección es un viaje, en definitiva, hacia uno mismo, hacia el encuentro con uno mismo y, en definitiva, vivir en todo momento y lugar en sintonía con esa verdadera esencia. Lo cual, vamos, como no ocurre de un día para el otro, como no lo puedo hacer todo lo que quisiera, entonces da la sensación, digamos, de que hay una distancia, digamos, algo me distancia de eso. Entonces, bueno, esa distancia se grafica como si fuera un viaje. Entonces, es un viaje, una jornada, un viaje hacia la autoperfección, hacia la unión de lo inferior con lo superior, de la superficie con lo profundo, la unión de cuerpo, mente con espíritu o esencia, esa esencia divina que somos. Bien, ese viaje hacia la autoperfección puede ser recorrido haciendo énfasis en diferentes áreas. El tipo de yoga, la escuela de yoga que hace énfasis en la perfección física, ya lo mencionamos, se llama Hatha Yoga. El tipo de yoga que hace énfasis en la perfección mental es el que estamos abordando, se llama Raja Yoga. Bueno, en la perspectiva evolutiva que ya hemos mencionado, tenemos algunas consideraciones, tal vez agregar algo que a medida de lo que vamos diciendo, que, bueno, tenemos claro que cuando lo superior ilumina lo inferior se libera de sus limitaciones, ¿no? Es decir, el objetivo, en definitiva, del Hatha Yoga es que el prana, en realidad, vamos a verlo así, que el cuerpo físico se abra cada vez más a recibir la influencia del prana, es decir, de la energía vital. Bien, la fuerza vital, podemos decir. Cuando esto sucede, de hecho hay como una especie si pudiéramos decirlo así, de deseo ferviente del cuerpo de recibir esa guía, y si eso se manifiesta en la inquietud del cuerpo, que es exactamente lo que el Hatha Yoga quiere, entre comillas, curar, ¿no? La, la, eh, la, digamos, la inquietud del cuerpo, ¿no? Si uno va directamente a la definición de asana, de postura, que da Patanjali, bueno, básicamente dice estabilidad y confort, ¿no? O sea, quietud, mantenerse quieto en la postura y, bueno, confort, y obviamente que el esfuerzo en la postura sea un esfuerzo relajado, se logra meditando en lo infinito. Bueno, pero el Hatha Yoga, en definitiva, quiere curar el cuerpo de la inquietud, porque es el obstáculo. Entonces, es la forma de liberarlo de sus limitaciones. Eso, digamos, eso está bueno verlo, empezar a verlo de esta manera, porque a veces se le da demasiadas bondades a los ejercicios. En definitiva, no es la postura lo que cura al cuerpo de la inquietud, sino
Lo que hace la postura es ayudar, por ejemplo, ¿no? La postura y el pranayama, que son las dos técnicas que usa, herramientas que usa el Hatha Yoga, ayuda a que el cuerpo se abra cada vez más a la influencia del prana, a la influencia de la fuerza vital, de la energía vital. Pero es el prana el que cura el cuerpo de la inquietud, el que libera al cuerpo, el que mejora el funcionamiento del cuerpo y libera al cuerpo de sus limitaciones. No es la postura, ¿no? Entonces, bueno, hay que, a veces cuando uno lee tales beneficios de las posturas o de los pranayamas, bueno, es bueno reflexionar un poco más sobre ello. Bien, entonces, ¿qué sucede? Cuando lo superior ilumina lo inferior, y el prana es superior en términos evolutivos, el prana es superior al cuerpo, entonces lo inferior primeramente mejora sus funciones. Y segundo, se libera de sus limitaciones. La limitación, digamos, genérica del cuerpo es la inquietud, y segundo es, bueno, libera de los tres tipos de limitaciones que tiene el cuerpo, ya lo dijimos, lo repasamos. Una era bueno, la enfermedad, otra era la inercia o la pereza, y otra es bueno, el envejecimiento, digamos, ¿no? O sea, si el cuerpo empieza a tener más energía, bien, no, la pereza se va disipando, la enfermedad ocurre menos frecuentemente, y cuando ocurre, el cuerpo se recupera más rápido y se retarda el envejecimiento. Replicando el mismo proceso a nivel de la mente, ocurre lo mismo. El Raja Yoga va a buscar realizar el mismo proceso pero en la mente. Es decir, que lo superior ilumine lo inferior. ¿Y qué es lo superior? Lo superior a la mente es lo supramental. O sea, lo que está más allá de la mente, es decir, del nivel de la mente donde, digamos, nos manejamos habitualmente. Aquel modo de ver la vida basado en las percepciones sensoriales. Entonces, la supramente es donde se manifiesta nuestra esencia, el alma, la intuición verdadera, por ejemplo, la guía divina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, cuando el alma, que es la chispa de lo divino, ilumina la mente, entonces la mente se libera de sus limitaciones. Bien, ese es el objetivo del Raja Yoga. Entonces, lo que busca Raja Yoga es que la mente se abra cada vez más a la influencia de lo superior, y lo superior que es aquí el alma. Y de vuelta, los mismos principios valen, o sea, no es la técnica de meditación lo que va a curar a la mente o lo que va a eliminar las limitaciones de la mente, sino eso va a ocurrir por la influencia del alma. De la misma manera que dijimos con el prana. Entonces, este es el concepto en definitiva, ¿no? Que cuando vamos a decir así, el alma ilumina la mente, y por lo tanto la mente iluminada por el alma ilumina el cuerpo, entonces cuerpo y mente, como siendo instrumentos, pueden actuar en este mundo, pueden primero verse purificados, porque liberarse de sus limitaciones tiene que ver con la purificación, y segundo, pueden actuar en este mundo como instrumentos de esa inteligencia superior que es perfecta, que es armonía, que es todo conocimiento, digamos, ¿no? Entonces, nada, por decirlo así, nada malo puede venir de allí. En definitiva, es uno de los grandes objetivos en el yoga integral, que el alma pueda guiar mente y cuerpo para una acción, transformarlos, purificarlos, para una acción divina en este mundo. Bueno, de vuelta mencionando, ¿no? Lo que hablamos de Hatha Yoga, fuerza vital ilumina el cuerpo, el Raja Yoga, el alma ilumina la mente. Bueno, también tenemos para mencionar este texto, aquí está en inglés, ¿no? Seguramente exista alguna traducción al español, de Raja Yoga, de Swami Vivekananda, Conquistando la naturaleza interna, es una referencia para quien quiera profundizar un poco más. Traducción y comentario de Swami Vivekananda, los Yoga Sutras de Patanjali, estos versos que son, en este caso, traducidos y comentados por Swami Vivekananda. Los tres nombres que se suelen usar para esta escuela de yoga
Raja Yoga, Yoga de Patanjali o también Ashtanga Yoga. Repasamos las 8 ramas. Las 8 ramas, Yama, la primera que dijimos restricciones, Niyama, que es la que vamos a ver hoy, el tema de hoy, reglas, Asana, significa postura, Pranayama, las técnicas de respiración, el control del prana, Pratyahara, la retracción de los sentidos, la mirada hacia adentro, Dharana, la concentración, Dhyana, meditación, y Samadhi, la supraconciencia. Bueno, antes de ir, porque dice Raja Yoga, las 8 ramas, ¿no? Antes de... quisiera decir algo más sobre la perfección, ¿no? Porque, para que quede claro, porque un concepto opuesto que se usa a veces, y tal vez aparezca por aquí ahora o más adelante, es, digamos, decimos lo perfecto. Entonces, cuando se quiere decir lo opuesto, se dice que el ser humano o alguna manifestación son manifestaciones imperfectas de lo divino. Entonces, ¿qué significa eso? Una manifestación imperfecta no cambia la esencia, digamos. Decir, por ejemplo, que el ser humano es actual es una manifestación imperfecta de lo divino, en términos de la enseñanza de Aurobindo, de Sri Aurobindo, apunta ¿a qué? A esto, que me parece muy importante, a que el ser humano actual, ¿no? En general, ¿no? Guiado mayormente ese nivel de la mente, gobernado por el ego, fundamentalmente, no expresa totalmente su esencia divina. Entonces, eso es lo que se quiere significar con la imperfección. Esencialmente es perfecto, esencialmente es lo absoluto en forma de ser humano, pero no lo expresa totalmente, solo expresa una porción muy pequeña de su esencia. Por lo tanto, digamos, el camino del yoga acá va a hacer mucho sentido. O sea, el viaje del yoga tiene sentido ¿en qué? En, no sé, guiar al ser humano, ayudar al ser humano a expresar cada vez más en esta vida humana su esencia divina. ¿Y cómo eso se podría hacer? Purificando cuerpo y mente. ¿Bien? Bueno, eso quería decir. Es decir, llevar al ser humano, llevar a cuerpo y mente que actúan guiados en gran parte por una ignorancia sobre sí mismo, llevarlos a purificarlos y llevarlos a un nivel mayor de perfección y conocimiento superior. ¿Bien? Entonces, bueno, este es el objetivo de cualquier yoga, digamos, o debería ser el objetivo final de cualquier yoga, porque, en definitiva, si no, estaremos hablando de algo menor, ¿no? al significado completo del yoga. Estaremos hablando de algún trabajo parcial o algo por el estilo. Bueno, volviendo entonces a los yamas, a modo de repaso, tenemos yama, que son restricciones, ahimsa, no violencia, satya, la verdad, asteya, no robar, brahmacharya, movimiento hacia Brahman, hacia lo divino, y aparigraha, no aumentar nuestras posiciones, no acumular. Bien, una frase de Sri Aurobindo, que viene al caso, que dice que una regla que puede ser modificada por cada uno a su gusto no es una regla, ¿no? ¿Y esto qué implicancia tiene en el Raja Yoga? Digamos que el hecho de estar niyama, estar al comienzo, tiene un sentido, o sea, tiene un sentido de crear una base, un fundamento para todo lo que viene, aunque no sean pasos. Entonces, digamos, si esta es digamos, el sentido que tiene, entonces, bueno, vemos en Occidente a veces eh, que no sé, no solamente que no se tienen en cuenta, sino que se ignoran completamente
o que digamos, directamente se van a la parte técnica sin considerar ni siquiera tardíamente las primeras dos áreas de Patanjali, o incluso personas que directamente desean ir o quieren ir hacia el Samadhi sin ningún trabajo previo. Bueno, obviamente, digamos, no va a funcionar de esa manera y es allí donde viene la frase de Sri Aurobindo, ¿no? A decir que una regla que puede ser modificada por cada uno a su gusto no es una regla, y probablemente no va a llevar a buen puerto. Entonces, niyama, reglas. La primera regla, el primer niyama, es shaucha. Shaucha normalmente se traduce como limpieza, ¿no? Pero también podemos, no vamos a hacer ahora la diferenciación, pero podemos decir purificación, si se quiere, ¿eh? Purificación, no estaría mal tampoco. Bien, vamos a ver qué tiene que ver. Limpieza. ¿Qué tipo de limpieza? Bueno, limpieza exterior y limpieza interior. La limpieza exterior es algo bastante obvio, ¿no? La higiene corporal, bueno, el aseo personal también, la vestimenta, así se dice, pero también tiene que ver con la limpieza en nuestro ámbito, en nuestra vivienda, bueno, en nuestra ciudad, en nuestro entorno, en nuestro país y hasta en el planeta, digamos, ¿no? Con todo eso tiene que ver. Pero vamos a lo puntual que podría tener relación con cada uno. Es decir, hay algo interesante aquí, que digamos, se va a ir construyendo a medida del relato que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, si vamos a nuestra casa, ¿no? No solamente, digamos, parte de la limpieza de nuestra casa tiene que ver con deshacernos de todo aquello que no es necesario, ¿no? A veces tenemos muchas cosas que no son necesarias, a veces vivimos con muchos objetos, guardamos muchos objetos que no son necesarios y acumulamos, ¿no? Innecesariamente por si algún día vamos a tener tal o cual cosa, vamos a necesitarlo, o vivimos en lugares que son demasiado grandes para nosotros. Entonces, ¿qué sucede allí? No hay ningún problema, digamos, ¿no? con eso, pero sí es bueno reflexionar, porque para uno poder mantener su vivienda en orden, limpia, con todos los objetos que tiene, uno necesita tiempo, ¿no? Entonces, si uno tiene demasiadas cosas que no son necesarias, o bien no va a poder mantenerlas en orden y limpias, o sea que va a aumentar el desorden y la suciedad, digamos, o bien va a tener que dedicar una gran parte de su tiempo a poder a mantener en orden y limpio todo, y ese tiempo se lo va a tener que sacar a otra cosa, ¿no? Bien, entonces, digamos, esto nos lleva a reflexionar varias cosas, ¿no? O sea, si lo que tenemos es necesario o no es necesario, por qué lo guardamos tanto tiempo si no le damos uso, digamos, por qué no queremos desprendernos de esas cosas, qué sentido tiene, digamos, acumularlas y no tener, guardarlas en un galpón sin ningún uso, durante mucho tiempo. Bueno, y acumular nada más. Bueno, parte de la limpieza exterior que se propone, a la cual se refiere Yaucha, tiene que ver con todo esto. Y vamos a hacer una correlación de todo esto también con la limpieza interior. Es decir, el exterior, como decía la madre, ¿no? Uno puede ver cuánto orden y limpieza tiene una persona en su interior, viendo, digamos, cómo el orden y la limpieza que tiene en su casa, ¿no? En su vida, ¿no? Entonces, es decir, probablemente lo mismo que hacemos afuera, luego terminamos haciendo adentro, ¿no? Y eso tiene una implicancia muy, muy grande, porque mantener en mi mente cosas, pensamientos que no son necesarios, que no son útiles, que no traen nada bueno,
apegarme a ellos, no querer soltarlos, etcétera, 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 es una gran fuente de sufrimiento. Una gran fuente de contaminación de la mente. Y bueno, y si la mente se contamina, aquí estamos viendo las cosas que tenemos que hacer o que podemos hacer para mantener, para tener una mente propicia para una vida de mayor armonía, plenitud y felicidad. Bien, entonces la limpieza exterior. Bueno, entonces básicamente, ¿qué es lo que se sugiere o se propone desde este punto de vista? Es cómo uno puede limpiar su casa, no solamente, digamos, haciendo la limpieza obvia, sino no tener más de lo que uno necesita, ¿no? Es decir, cuando uno hace este ejercicio, realmente se da cuenta que lo que necesita es muy poco, ¿no? Entonces, tener lo esencial es una forma de, bueno, de limpieza, ¿no? Y bueno, esto también mucha gente lo hace intuitivamente, ¿no? Cuando necesita limpiarse internamente, empieza por limpiar su casa, ¿no? Por ordenar su casa, por limpiar su casa, por vestirse mejor, por darse un baño, ¿no? Y eso ayuda a un cambio interior también. Bueno, tal vez no sea necesario una casa tan grande, tener una casa tan grande, no sea necesario acumular objetos indefinidamente en un depósito. Bueno, deshacerse de lo que no necesitamos, lo que no es esencialmente necesario. Eso nos permitirá también tener menos cosas para cuidar, ¿no? Porque lleva atención, lleva tiempo. Y bueno, y aquello esencial que mantengamos, también mantenerlo de una manera ordenada, organizada bueno, y limpia. ¿Bien? Exactamente, es interesante porque exactamente esto es después lo que podríamos llegar a hacer en nuestra mente. ¿Mm? Ya lo anticipamos, o sea, digamos, la paz interior no viene por magia, no viene ni siquiera viene por me refiero a una mayor paz interior en todo momento, no viene solamente por hacer ejercicios, sino que hace falta un cierto tipo de esfuerzo reflexivo, de autoobservación. Bueno, y solamente para anticiparlo, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en la meditación, pero la madre sugería que uno solamente debería mantener los pensamientos necesarios y esenciales en su mente y descartar el resto, descartar los pensamientos que no son útiles, que no son constructivos, que no son auspiciosos. Y bueno, y esos pocos pensamientos esenciales que uno mantiene en su mente, eso tiene que hacerse voluntariamente, bueno, mantenerlos de manera organizada y ordenada, ¿no? Entonces eso colabora a una gran paz interior, principalmente ¿por qué? Porque lo contrario, albergar cantidad de pensamientos innecesarios, negativos, inútiles, etcétera, etcétera, que no aportan nada, es una de las mayores fuentes de estrés, preocupación y sufrimiento. Bien, ahora vamos a la limpieza interior, ¿no? La limpieza interior implica abordar nuestra mente, nuestro interior, ¿no? Bien, ¿qué dos herramientas, dos aspectos, podríamos decir así, dos áreas de nuestra mente existen? Bueno, básicamente los pensamientos y los sentimientos. Bien, entonces, esto que acabo de decir, ¿qué significa la limpieza interior? Significa principalmente clasificar nuestros pensamientos. Esto se hace voluntariamente, se necesita conciencia primero. O sea, si uno ni siquiera es consciente de lo que nos pasa interiormente, bueno, poco podemos hacer y vamos a estar muy sujetos al sufrimiento, ¿no? A ser llevado de las narices. Entonces, se necesita conciencia y luego una acción voluntaria de observar esos pensamientos y clasificarlos en necesarios o necesarios, ¿no? O innecesarios, mejor dicho. Es decir, en un momento dado, a veces una situación nos puede generar ansiedad o pensamientos y comenzamos a pensar en el futuro y si sucede lo que no quiero que suceda y si me va mal y si no puedo lograr lo que quiero hacer. Bueno, realmente todos esos pensamientos son innecesarios porque no tengo control sobre el resultado, digamos, ¿no? O sea, no tengo ningún control. Solamente puedo controlar hasta cierto punto mi accionar, es decir,
hacer lo mejor que pueda para que aquello suceda, pero después no puedo controlar. Entonces, todo ese tipo de pensamientos que se mantienen durante días, tal vez a veces semanas, y que nos contaminan internamente, nos enferman internamente, son absolutamente innecesarios. No aportan nada. Disipan la energía, nos confunden, nos enturbian, nos conflictúan emocionalmente. Entonces, bueno, la limpieza interior tiene que ver con eso, con clasificar los pensamientos en necesarios e innecesarios. Eliminar los pensamientos que son innecesarios, que no aportan nada, que no tienen ninguna utilidad en el momento. Y, y ahí ya vamos a descubrir que la mayoría de los pensamientos ya quedan afuera. Y los pocos pensamientos que quedan, que son los necesarios, bueno, organizarlos de manera apropiada. Bien, entonces, en definitiva, limpieza interior en términos de los pensamientos tiene que ver con mantener en cada momento, mantener solo los pensamientos que son necesarios y mantenerlos organizados apropiadamente. La limpieza, y ahora vamos a la otra área de la mente, los sentimientos. Aquí es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque, bueno, el mundo de las emociones, de los sentimientos, es bastante amplio. ¿Bien? Bueno, tiene que ver con los sentimientos. Es decir, también podemos tener muchas emociones, sentimientos de todo tipo. ¿Bien? Y bueno, y a partir de ahí también vienen los deseos, etcétera, etcétera. Pero básicamente la limpieza a nivel de los sentimientos tiene que ver con eliminar los sentimientos negativos. ¿Mm? No es fácil, claramente. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos inicialmente reemplazando esos sentimientos negativos por sus opuestos. Acá tenemos una lista, ¿no?, de los seis enemigos, como se suele decir, las seis emociones negativas, los seis enemigos de la mente. Bueno, en sánscrito, kama, que son los deseos, se reemplazaría, por supuesto, con el contentamiento, es decir, estar contento con lo que uno tiene. Entonces, eso, bueno, por lo menos disminuye la vorágine de querer todo el tiempo más por estar insatisfecho con lo que uno tiene. Krodha, la ira, se reemplaza por su opuesto, por el perdón. Lobha, la codicia, también por el contentamiento. Moha, el apego, con el desapego. Ahankara, la arrogancia o el ego, se reemplaza con la humildad, por la humildad, perdón. Y Matsarya, los celos, se reemplazan por su opuesto, que es la unidad, el sentimiento de unidad. Bien, entonces, bueno, se reemplazan primeramente. Entonces, la limpieza a nivel de los sentimientos es reemplazar los sentimientos negativos por su opuesto y luego, finalmente, retener aquellos que son esenciales, aquellos sentimientos que son esenciales. Y acá el maestro Ramesh agrega una palabra nueva, tal vez no se encuentra en los diccionarios, que es la compersión. Uno de los mejores y menos esperados resultados de la nueva conciencia emergente, la conciencia que hará del mundo un lugar mucho mejor para vivir. ¿Qué es la compersión? El maestro Ramesh nos cuenta que es una palabra usada en psicología, digamos, en términos recientes, que indica una especie de empatía, ¿no?, de ponerse contento o feliz cuando otro está feliz, digamos. Y es principalmente usada en términos de relaciones, digamos, ¿no? Cuando relaciones de pareja, ¿no? Cuando, bueno, normalmente una de las dos partes de la pareja, bueno, tal vez está, ¿no? Se acerca a otra persona del género opuesto y, bueno, puede generar celos, etcétera, etcétera. Bueno, esta palabra es usada para reflejar el sentimiento que algunas personas tienen, que en vez de sentir celos se sienten contentas o felices de ver a su pareja o a su compañero, compañera, estando bien, siendo feliz, estando, digamos, con alegría, por decirlo así, estando bien. Entonces, bueno, ¿y por qué es uno de los resultados menos esperados de la nueva conciencia? Quiere decir,
Porque esta especie de empatía, de estar contento, sentir felicidad por ver a otro feliz, como un aspecto de la compasión, ¿no? Es un aspecto que refleja la manifestación, la venida al frente de por eso dice conciencia emergente, ¿no? De esta conciencia más profunda, esta conciencia de unidad, que se hace cada vez más presente en la mente, en la superficie de las personas comunes, y bueno, y que hará del mundo un lugar mucho mejor para vivir. Bueno, ¿por qué entonces decimos la única emoción? Entonces estábamos en la limpieza exterior, dijimos la limpieza interior, pensamientos, emociones. Las emociones, eliminar las emociones negativas, reemplazarlas por sus opuestos. ¿Cómo se hace? Se reemplaza por su opuesto y finalmente se retiene solamente aquellas que sean esenciales. Entonces, acá vamos a eso. La única emoción. ¿Cuál es digamos, lo esencial para retener? Bueno, la madre nos da una pista. Entonces, amor, dice, ¿para quién? Para lo divino, para esta inteligencia absoluta. Y para el resto, es decir, reservar el amor incondicional, verdadero, etcétera, etcétera, para lo divino. Y para el resto, bondad sin ego y buena voluntad. ¿Mm? Entonces, esto es lo que la madre sugiere como lo que deberíamos mantener en nuestra mente, ¿no? En nuestro interior, en este proceso de limpieza, purificación, purificación. Bueno, entonces, Yaucha es limpieza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esencialmente se refiere a la eliminación consciente, ¿eh? Pensamientos y emociones, y a la organización precisa. Entonces, finalmente, Yaucha, limpieza o purificación, también si queremos llamarlo, tiene que ver con eliminar conscientemente aquello que es innecesario o que es negativo y mantener lo esencial de manera organizada, de forma precisa. Ya con esto creo que pueden ver el gran cambio que generaría en la mente de cualquier persona, ¿no? Y cómo propiciaría esto. Imagínense una mente llena de, no sé, muy contaminada, haciendo asanas, pranayamas, pratyahara. Bueno, es una gran distorsión. Ahora imagínense una mente limpia, más calma, más purificada, haciendo asanas, pranayamas, meditaciones. Es otra cosa, ¿no? Claramente. Bueno, vamos al segundo de estos niyamas, que es Santoya. Santoya quiere decir contentamiento. Se traduce como contentamiento, una palabra un poco extraña, pero bueno, contentamiento. Es decir, estar satisfecho con lo que uno tiene. Ahora, esto no puede ser forzado, ¿bien? O sea, ¿cómo? Porque no duraría nada, digamos. Entonces, la pregunta es, cómo uno podría eh, cómo uno podría lograr estar satisfecho con lo que uno tiene de manera verdadera. ¿Bien? Bueno, para poder hacer eso uno tiene que superar los deseos. Entonces ahí nos toca hablar de los deseos. ¿Por qué? Bueno, bueno, siempre como volvemos a decir lo mismo, lo anterior hay que considerarlo, es decir, que Santoya, el contentamiento, venga después de Yaucha, no es casual, ¿no? Es decir, con una mente más purificada, entonces el contentamiento viene naturalmente, podríamos decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, bueno, al eliminar las emociones negativas, al eliminar los pensamientos innecesarios, bueno, mantendría en su mente solo lo esencial y, bueno, seguramente tendría un mayor grado de satisfacción con lo que tiene, con lo que es, digamos, pero bueno, aún así toca hablar de superar los deseos. El punto es que la mayoría de los deseos están enraizados en el ego, ¿bien? Y bueno, y son probablemente la mayor fuente de insatisfacción, de miserias, de sufrimientos, de aflicciones. Tanto, no solo los deseos enraizados en el ego, digamos, los deseos que se satisfacen, sino también
los que no se satisfacen, los que no son satisfechos y los que son satisfechos. Vamos a hablar un poquito de los deseos en términos de cómo actúan en la mente. La mente, como dijimos, tiene dos partes, dos áreas, dos funciones, que es las emociones y el pensamiento. En sí, las emociones tienen una característica que es ir en busca de lo que le gusta, lo que se siente bien, y rechazar lo que no le gusta, ¿no? Entonces, ya dijimos que las emociones en la evolución vinieron antes que el pensamiento. Eh, bueno, las emociones se sienten atraídas hacia aquello que se siente bien, pero no necesariamente aquello que se siente bien o que es atractivo es bueno para nosotros. Ese es el punto. Eso tiene dos palabras en sánscrito. Una es preyas. Preyas significa aquello que se siente bien, que nos atrae, digamos, que es atractivo. Y otra cosa es shreyas. No importa la palabra, la menciono porque, bueno, el maestro Ramesh la ha colocado. Shreya significa lo que es bueno para nosotros. Esto es muy simple de ver. Por ejemplo, un alimento puede ser muy atractivo, puede ser muy sabroso, podemos sentir una gran atracción por ese alimento, pero puede ser malo para nuestro organismo. ¿Verdad? Bueno, entonces, bueno, las emociones eh, tienen esta naturaleza. Ahora, la principal función del pensamiento, del intelecto, es, bueno, doble. Por un lado, moderar las emociones, porque si no nos llevarían de las narices y no tendríamos paz, digamos. Y, y a veces, y las emociones sin ningún grado de reflexión, digamos, de razonamiento, pueden actuar muy ciegamente, digamos, ¿no? Entonces, el intelecto cumple la función como en el ser humano, digamos, la diferencia entre un animal y un ser humano no es tanto las emociones, sino el intelecto, la razón, la capacidad de discernir. Bueno, la función del intelecto, de la razón, es moderar, por un lado, las emociones y, por otro lado, bueno, gobernar las idiosincrasias, ¿no? de las emociones. Pero ¿qué pasa? Las emociones son es una parte tan fuerte del ser humano, para lo bueno y para lo no tan bueno, que, que pueden hacer lo siguiente, y la mayoría del tiempo lo hacen, que es explotar al intelecto, es decir, hacer que el intelecto, vamos a decir, el intelecto es un poco ingenuo, un poco inocente, y las emociones se aprovechan de esa ingenuidad, de esa inocencia, y fuerzan al intelecto para que invente razones o justificaciones para hacer lo que las emociones quieren. Entonces, es allí cuando el líder, que debería ser el intelecto, acaba siendo digamos, el seguidor, digamos, ¿no? Sí, el seguidor. Bueno, es decir, quiero hacer algo, bueno, muy típico, me gusta algo, quiero comprarme una ropa o un objeto o no sé, lo que fuere. Me gusta, me atrae, que lo quiero conseguir, bueno, o sea, está el nivel emocional actuando, ¿no? Quiero tener aquello. Ahora, cuando empieza el intelecto a funcionar, ¿no? O a entrar mejor dicho, a entrar en acción. Y bueno, lo más probable es que intelectualmente o racionalmente empecemos a buscar excusas, justificaciones para hacer lo que las emociones quieren. Es decir, bueno, la verdad que necesito un celular nuevo o necesito esta ropa nueva porque mi trabajo, porque, bueno, voy a tener reuniones, porque, bueno, tengo que estar presentable, porque, bueno, la ropa que tengo ya es vieja y, bueno, necesito renovarla para tener, o por esto. Entonces, es decir, finalmente, tal vez no necesito una ropa nueva, tal vez no necesito un celular nuevo, pero las emociones terminan explotando, o sea, el intelecto para su propio beneficio. Bien, bueno, y así continúa la secuencia indefinidamente, es decir, todos los deseos que están basados en el ego acaban explotando el intelecto para buscar razones para hacer lo que quieren. Bien, ahora, ¿qué pasa? El punto es este es el funcionamiento normal de la mente. Ahora, eh,
desde este nivel no hay no hay mucha esperanza de poder superar los deseos, ¿no? Porque van a ser interminables. Ahora, vamos a ir viendo de a poco, o sea, la forma de liberarnos de estas limitaciones, por decirlo así, es ir más allá de la mente. Es decir, cuando la mente se abre a la influencia del ser, del alma, ¿no? A la influencia del alma, que es el ser psíquico, ya lo hemos mencionado, entonces el ser psíquico puede iluminar, puede guiar al pensamiento y a las emociones. ¿Bien? ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Bueno, primero, el nivel del pensamiento, por ejemplo, ahora tiene una guía superior disponible. ¿Bien? Entonces ya no, cuando tiene una guía, un fundamento superior donde eso, fundamentarse, basarse, apoyarse, entonces no puede ser tan fácilmente explotado por las emociones. Ya sabe, entonces ahora sabe qué es lo correcto para hacer en el momento. ¿Por qué? Porque tiene una guía. Ve con claridad qué es lo correcto hacer en el momento. ¿Cuál es la guía? La voz del alma. Y en esa sintonía, o sea, cuando el alma guía el intelecto, es cuando y el intelecto actúa a la luz de la guía del alma, es que el intelecto, la razón, los pensamientos se van transformando, se van purificando. Entonces, el intelecto acaba inventando o generando razones o excusas no, razones, justificaciones para hacer lo que es correcto, no para hacer lo que las emociones quieren. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se ve digamos, esta influencia, esta apertura de la mente, digamos, a la luz del alma a nivel de las emociones? Entonces, las emociones que van a hacer lo que, digamos, van a ir en busca de lo que se siente bien, pero no necesariamente de lo que es bueno, bueno, van a empezar a la luz de la guía del alma, esta dicotomía entre lo que es bueno y lo que es atractivo, se hunde, digamos, se une, eso quise decir, se funde, se une. Entonces, las emociones empiezan a sentir atracción, no por lo que se siente bien, por lo que es atractivo, sino por lo que es bueno. A la luz del alma ocurre esa transformación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las emociones tampoco son 100% inconscientes. Es decir, se dan cuenta que, digamos, que los deseos solamente traen beneficios o placeres transitorios, digamos. Entonces, que digamos, para poder alcanzar un bienestar, sí, un bienestar mayor, más duradero, más completo, más elevado, más profundo, es necesario ir más allá, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como el nivel emocional lo que busca es lo que se siente bien, si conoce una forma mayor de sentirse bien, la va a priorizar. Entonces, cuando actúa guiado por el alma, se da cuenta de que el bienestar que obtiene es mucho mayor, porque es plenitud, y es más duradero, no tiene un bienestar transitorio basado en transitorio y fugaz, digamos, ¿no? Entonces a partir de que empieza, y esta es la gran regla, digamos, digamos, la forma de generar el cambio es abrirse a la guía del alma, porque a medida que intelecto y emociones empiezan a funcionar a la guía del alma, empiezan a descubrir una nueva dimensión de funcionamiento mucho más completa, plena, etcétera, etcétera, y entonces quieren seguir funcionando a ese nivel, porque por aquel antiguo principio de que siempre que se descubre que se puede estar mejor, se va a querer estar mejor. Bueno, finalmente, ¿qué ocurre en este proceso? Ocurre que emociones actúan guiadas por el alma, actúan basadas en la guía del alma, el intelecto también, entonces están hablando el mismo idioma, la misma voz del alma se replica en esos tres lugares, por lo tanto, el cuerpo actúa guiado en la mente. Entonces, alma, finalmente, cuerpo y mente, alma, mente y cuerpo, están hablando el mismo idioma, están en sintonía. ¿Y cómo se llama eso? En otras palabras, unidad. En otras palabras, yoga. Entonces, cuando cuerpo, mente y alma hablan el mismo idioma, ¿sí? La mente se transformó gracias a la influencia
del alma, entonces ocurre yoga. ¿Yoga en qué? Yoga en la vida, yoga en el día a día. ¿Correcto? Entonces, eso, digamos, el porqué, ese es el porqué de superar los deseos, ¿bien? Y bueno, y también, quiere decir, cuando las emociones y el intelecto empiezan a funcionar a la luz de la guía del alma, descubren un bienestar mucho más amplio, como dijimos, que el bienestar transitorio que dan los placeres de, que traen los deseos, ¿no? Los placeres fugaces que traen los deseos basados en el ego. Y además, ¿qué pasa? La mente se libera del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el hecho de los deseos basados en el ego, de ir en busca de lo que se siente bien, de lo que es atractivo, no solamente conlleva eso, también conlleva una cierta expectativa, conlleva ansiedad, conlleva, bueno, conlleva también una proyección, es decir, espero tener tal o cual bienestar con esto que voy a conseguir, pero cuando consigo aquello, no me da todo ese bienestar que imaginaba que iba a tener. Entonces también es una fuente de sufrimiento y que realimenta el proceso. Entonces la mente, cuando funciona a la luz de la guía del alma, no solamente que encuentra un asidero más profundo, encuentra un nivel de bienestar infinitamente más mayor, sino también que se libera de todas las penurias y miserias que trae el proceso de los deseos. ¿Bien? Da inseguridad también, ¿no? Porque cuando tengo esto, pero también tengo miedo de perderlo, ¿y qué pasará cuando no lo tenga? ¿Lo podré volver a conseguir? Bueno, es decir, vivimos generando causas para el sufrimiento y no para la felicidad. Entonces, tanto los deseos satisfechos como los deseos insatisfechos son una fuente de sufrimiento que se necesita ser liberada, trascendida, mejor dicho, superada. ¿Para qué? Para poder encontrar finalmente Santoya, el contentamiento, es decir, estar satisfecho con lo que uno tiene. Bien, bueno, el cómo ya lo describimos, se necesita conocimiento y experiencia, reflexión, y bueno, y a medida que esto no ocurre de la noche a la mañana, ni de un momento a otro, pero vemos que cuando pensamiento y emoción van siendo iluminados por el alma, gradualmente la intensidad y la cantidad de deseos basados en el ego empieza a disminuir. ¿Bien? Entonces ya se percibe una cierta liberación, una cierta transformación, un cierto cambio que alimenta el proceso en el sentido positivo. Ahora, bueno, lo que estamos diciendo, el contentamiento es un proceso, ¿no? Gradual, no es algo, no es un evento de un momento, no es algo que ocurre de un momento a otro, ¿bien? Y requiere todo lo que acabamos de mencionar. Pero la pregunta esta quería colocar, ¿hay algún deseo que sea deseable? Es decir, bueno, a ver, ¿hay algún deseo que sea deseable en el sentido de bueno, de que sea valioso mantenerlo? Sí, sí lo hay. Bueno, y acá hay algunas frases de la madre bueno, que reflejan uno de los tres pilares de la sadhana en el yoga integral. Como ustedes saben, en el yoga integral de Sri Aurobindo y la madre, la sadhana tiene tres pilares que son aspiración, rechazo y entrega. Aspiración es exactamente a lo que se refiere este deseo deseable. ¿Y qué significa la aspiración? Es una especie de deseo ferviente, por eso no se le llama deseo, digamos, ¿no? Se llama aspiración. Es un deseo, por decirlo así, del alma, ¿no? Un deseo profundo, ferviente de progresar espiritualmente, de dedicar todos mis esfuerzos en la vida a la unión con esa conciencia divina, con esa conciencia de unidad, con esa inteligencia superior y poder manifestarlo en mi vida como ser humano en la tierra, digamos. Bueno, poéticamente, entonces, la madre lo ha dicho así: oh Señor, Señor significa la inteligencia divina, mi única aspiración es conocerte y servirte cada día mejor. Bueno, una ampliación de esta frase: en esta actitud, conocerte y servirte cada día mejor, en esta actitud reside la paz suprema, la serenidad perfecta, el verdadero contentamiento.
Y Patanjali dice que la purificación que conduce a la alegría, perdón, la purificación conduce a la alegría, y del contentamiento surge una felicidad superlativa. Bien, vamos al tercer, rapidito, al tercer niyama, que es tapas. Tapas significa concentración de la energía, ¿no? A veces se lo traduce como austeridad, pero bueno, tal vez austeridad no sea la mejor, desde el punto de vista del yoga interior, no sea la mejor palabra. Concentración de energía significa algo parecido a lo que hacemos todos cuando tenemos, por ejemplo, que no sé, estamos estudiando algo y tenemos que dar un examen, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que dar un examen, tenemos un objetivo, queremos aprobar el examen. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tal vez, no sé, quien mira televisión, tal vez deja de mirar televisión o mira menos. Quien o reduce el tiempo que dedica al celular o hace algunas actividades extras que hacía, tal vez las reduce. Entonces, bueno, es exactamente eso. Hay un objetivo y la energía, que no es infinita, no es ilimitada en el cuerpo y mente del ser humano, se concentra, se focaliza para un fin determinado. Esa es la idea que intenta transmitir Tapas. Bueno, austeridad podría ser como máximo, tal vez una traducción eh, básica, digamos, ¿no? Y superficial. ¿Por qué? Porque la austeridad, si bien la austeridad habla de a ver, de simplificar nuestra vida al extremo, es decir, de vivir de manera extremadamente simple, ¿no? Lo cual es parte, porque digamos, claro, como dijimos anteriormente, si uno tiene menos cosas, hace menos cosas, bueno, uno puede concentrar más su energía en su objetivo espiritual, por decirlo así. Pero bueno, a veces las austeridades, ¿no? En los caminos espirituales han tenido más tal vez como una idea de autotortura, como por ejemplo, una especie de autotortura que como una especie de prueba para el ego, lo que acaba aumentando el ego, ¿no? Como por ejemplo ayunar por periodos largos, poder soportar calores muy elevados o fríos también muy elevados. Bueno, hacer ese tipo ¿cómo podemos decir así? De hazañas que definitivamente terminan en muchos casos aumentando el ego y no trascendiéndolo. Es decir, que no necesariamente siempre las austeridades, vamos a decir, tienen, están supeditadas a un objetivo mayor, ¿no? A veces puede ser, como dice Sherobindo, pueden ser realizadas las austeridades o las autotorturas como guiadas por el ego sádvico, ¿no? A veces por un motivo filosófico, a veces por vanidad también, ¿no? No siempre por un objetivo de concentración de la energía en lo más elevado, en esta inteligencia superior. Entonces, bueno, tapas es concentración de la energía. Este tercer niyama es concentración de la energía. Tapas conduce a la simplicidad, pero toda simplicidad no es tapas, ¿no? Es decir, no son equivalentes. Tapas, digamos, tiene otro fundamento. Uno puede ser simple en la vida, pero no necesariamente tener un objetivo elevado, o concentrar su energía en pos de lo más elevado. Bueno, es decir, en términos prácticos de nuestra vida, es decir, que uno concentra su energía en vez de disiparla. ¿Se acuerdan? El segundo principio de todo yoga, el primero era la purificación, el segundo es la concentración y el tercero es la liberación. Es decir, que concentrar nuestra energía en lo esencial es tapas. A veces el maestro Ramesh da el ejemplo de una solución de azúcar, ¿no? Dice, bueno, nuestro objetivo es la solución de azúcar, una concentración mayor de azúcar. Entonces lo que hago es
tengo agua con azúcar, lo que hago es colocar el agua al fuego, el agua se evapora y, bueno, se evapora y lo que me queda es el azúcar. Entonces, mi objetivo era el azúcar. Entonces, vamos a decir, lo que quería, eliminé lo que no quería, lo que no deseaba, y finalmente pude llegar a lo que buscaba, que es la solución de azúcar. Entonces, es decir, una concentración, eliminando lo que no es necesario en mi vida, lo que no es esencial, lo que no me ayuda en mi camino. Podemos, podemos pensar en todo, desde actividades, objetos, personas, situaciones, todo lo que o sea, voy eliminando todo lo que no es esencial, necesario, constructivo, edificante, positivo. Me voy liberando de todo lo que no busco, por decirlo así, para poder concentrarme más fácilmente y de manera más intensa y potente en lo que sí busco. Claramente, lo contrario no es posible, por eso está mencionado aquí. Es decir, parecería necesario, antes incluso de practicar asana, pranayama, tener una mínima claridad y acción sobre este punto, ¿no? Es decir, una persona que disipa su energía teniendo miles de objetos, estando con personas, todo tipo de personas, en todo tipo de situaciones, haciendo miles de actividades, no parecería que una modalidad que propicie tapas y, por lo tanto, una mente adecuada para yoga. Vamos al cuarto, Swadhyaya. Swadhyaya significa, Swa significa lo propio, interior, puede ser también, y bueno, y Dhyaya puede ser estudio. Entonces, el estudio de sí mismo se dice. El estudio de uno mismo por autoindagación lleva al descubrimiento del ser. Es decir, se requiere reflexión sobre uno mismo, se requiere investigación, indagar en quiénes somos, por decirlo así, ¿no? ¿Quiénes somos? En comprender, digamos, qué soy esencialmente. Primero, uno parte de descubrir que somos una expresión imperfecta, como dijimos al principio, de lo divino, es decir, que nuestra esencia es lo absoluto, pero expresamos muy poco de esa divinidad que somos, y bueno, y a partir de ese punto de partida, investigar más profundamente quiénes somos. Eso nos va a permitir también comprender mejor al resto de la creación, es decir, que esa unidad esencial que somos también se comparte con toda la creación. Entonces, a partir de verme a mí como uno, puedo ver a los demás también como uno, como teniendo una esencia de unidad, como siendo parte del mismo espíritu universal. Y eso me acerca a los demás, me permite sentir la unidad, me permite eliminar un poco las distorsiones del ego, la separación, etcétera, etcétera. Y claramente, bueno, esto, Swadhyaya va a propiciar el último niyama, que es Ishvara Pranidhana. Ishvara, podríamos decir, es el nombre de la causa de la manifestación, por decirlo así, si se quiere, de la inteligencia superior, divina, cósmica, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, Ishvara Pranidhana significa estar consciente de esa realidad, de ese espíritu universal, de esa esencia total. Y, bueno, de esa manera, realizar, es decir, volver real en mi vida la grandeza de lo divino, la grandeza de lo absoluto. Una vez que uno, ¿qué pasa? Acá, por eso a veces se dice Ishvara Pranidhana como entrega a lo divino. ¿Por qué? Porque cuando uno es consciente de este espíritu universal, de esta realidad absoluta, lo que genera automáticamente en nuestra mente, en nuestro interior, es una sensación de humildad, de entrega, ¿no? De abrirse a toda esa manifestación maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, propicia esta entrega que es absolutamente necesaria, ¿no? Ya sabemos que sin entrega no hay nada, y el perfume de esta entrega es el amor por lo divino, ese amor que la madre mencionaba. Bueno, y aquí una frase, Ishvara significa Dios o lo divino, y Pranidhana significa atención, entrega o amor por. Pero esto
esta frase de Sri Krishna en el Bhagavad Gita, en todo momento recuérdame, digamos, que es decir, mantener en la mente constantemente la conciencia de lo absoluto, de la inteligencia superior, de la unidad de la existencia, ¿no? Esto tiene implicancias muy grandes, vamos a verlas. Y no hace falta tener ningún conocimiento místico para esto, ¿eh? Es muy bien, muy práctico. Entonces, vamos a ver brevemente qué beneficios puede traer el recuerdo constante de lo divino. Primeramente, cuando recuerdo lo divino, o sea, cuando lo tengo en mi mente, estoy en sintonía con lo divino, que es armonía, que es plenitud. Entonces, naturalmente nos va a mantener alejados de todo mal, de poder hacer todo, cualquier mal. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que podamos llamar mal o distorsión o algo negativo tiene su raíz en el ego, digamos, ¿no? Entonces nos mantiene alejado de todo mal. Pero ¿qué más? Nos da el coraje para hacer lo correcto. A veces sabemos que es hacer lo correcto, pero no tenemos el coraje. Podemos pensar que vamos a ser criticados, que nos van a dejar de lado, que si nos va mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno tiene un fundamento en la inteligencia superior, una de las cosas que pierde es el miedo, porque el miedo está basado en el ego. Entonces da el coraje para hacer lo correcto. Pero ¿qué más da? Nos da seguridad. O sea, empezamos a perder la inseguridad. Empezamos a sentirnos seguros, pero no es una seguridad falsa del ego, digamos, ¿no? Que en realidad no es, por eso digo falsa, no es seguridad al fin, sino que perdemos la inseguridad. O sea, tenemos plena confianza en el proceso de las cosas y sabemos que en definitiva, digamos, todo va a ir bien en el sentido, no como a mí me gusta, sino como las cosas tienen que ser. Entonces nos da una seguridad real, un fundamento. Pero ¿qué más nos da? Facilita la reconciliación, perdón, con las desgracias, ¿no? Cuando ocurren situaciones dramáticas en la vida, incomprensibles, ¿no? Saben aquellas situaciones que decimos, ¿y por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí? Si yo, no sé, hago el bien, soy una buena persona, trabajo, soy honesto, etcétera, etcétera, ¿por qué a mí? Bueno, cuando uno empieza a comprender los caminos de lo divino, de la manifestación del universo, puede reconciliarse más fácilmente con las desgracias y comprenderlas y aceptarlas como parte de los aprendizajes de la vida que nos toca hacer. Pero ¿qué más da? Nos transporta a la dicha. ¿Por qué? Porque la dicha, Ananda en sánscrito, es exactamente el perfume de esta conciencia de unidad, de esto que en realidad que llamamos lo divino. Y al estar en sintonía con ella también nos transporta a ese mismo estado. ¿Y qué más da? A ver, no, nos transporta a la dicha. Bueno, termina aquí. Entonces ahora repasando, pensé que había uno más, repasando las reglas, entonces la segunda área de los yoga sutras, de la Ashtanga Yoga, Niyama, 5 reglas, 5 cosas que debemos hacer para propiciar una mente más purificada. Son Shaucha, limpieza; Santosha, contentamiento; Tapas, concentración de la energía; Swadhyaya, estudio de sí mismo; Ishvara Pranidhana, entrega a lo divino. Bien, un repaso también, cómo se integran estas 2 áreas, estas 2 ramas, en el total de los 8, las vemos aquí, Yama, Niyama, y después la purificación, y luego vienen la parte técnica, por decirlo así, Asana, Pranayama, Pratyahara, retracción de los sentidos; Dharana, concentración; Dhyana, meditación; y eventualmente el resultado final de todo el proceso, Samadhi o supraconciencia. Bueno, para finalizar entonces, tenemos algunas preguntas, algún multiple choice. A ver, ahí, ahora es para hacerlo juntos. Vamos al primero. Ustedes me van a ayudar a responderlo. Yamas y niyamas desarrollan el autocontrol
A, la respuesta A, ¿no? Vamos a decir, hay que encontrar la mejor respuesta. A, desarrollan el autocontrol. B, conducen a la autopurificación. C, hacen que una persona sea compasiva. D, todo lo mencionado es cierto. A ver qué les parece. Pueden arriesgar, ¿eh? No es evolutivo ni D. nada. ¿Cuál? D. D de La dedo. D. Bien, vamos a ver, a ver. La C. Muy bien, todo lo mencionado es cierto. Y es correcto, ¿por qué? Porque, como hemos visto, tanto Yama como Niyama requiere un esfuerzo voluntario, ¿no? De cierto control, moderación, hay que disminuir algunas cosas, hay que propiciar otras, entonces desarrollan un autocontrol. Conducen claramente a la autopurificación, lo hemos charlado recién. Esa autopurificación hace que una persona sea compasiva, claramente, entonces todo lo mencionado arriba es cierto. Vamos a otra más. Yamas y niyamas son A, una introducción filosófica a los Yoga Sutras de Patanjali. B, los dos primeros pasos del Raja Yoga y por lo tanto completarlos es un requisito previo para ir más allá. C, importante solo para principiantes. D, las dos primeras ramas del Ashtanga Yoga. Sin embarcarse en ellas, pasar a las otras se vuelve difícil y sin sentido. A ver, ¿qué les parece? ¿Cuál es la correcta o la mejor respuesta, digamos? La D, me parece. Bueno, vamos a ver. Correcto, la D. Yamas y niyamas son las dos primeras ramas de la Ashtanga Yoga, claramente, que sin embarcarse en ellas, no se puede pasar a las, bueno, pasar a las otras ramas se vuelve difícil y sin sentido. Esa es la idea. También las otras, eso no quiere decir que las otras sean falsas. Por ejemplo, una introducción filosófica a los Yoga Sutras de Patanjali, no son una introducción filosófica porque son realmente algo práctico, ¿no? Es algo muy práctico, es para llevar a la vida claramente. Entonces esa no sería correcta, no sería verdadera, digamos. ¿Son los dos primeros pasos del Raja Yoga? Bueno, a medias, porque no son pasos, son ramas. Y también no es totalmente correcta, ¿por qué? Porque completarlos es un requisito previo, no, para ir más allá. Quiere decir, esta sería incorrecta también, ¿no? Importante solo para principiantes, no. Toda persona, o sea, podemos ser muy versados en las otras áreas, pero también es importante para todos. Y de hecho, toda la vida, porque ya dijimos, o sea, es algo gradual. ¿Cuándo podremos decir que somos, que hemos logrado total entrega a lo divino, total limpieza interior, total contentamiento? Es algo que es gradual, ¿no? Que vamos, en el mejor de los casos, aumentando en nuestra vida, pero vamos conviviendo también con la falta de eso, ¿no? Es decir, podremos tener en un momento, podemos tener todas esas cualidades al 10%, más adelante al 20%, y así, pero nadie va a tener todo al 100%. Entonces, claramente es algo que lleva más de una vida. Ahora vamos a otro tipo, para finalizar, a otro tipo bueno, de esquema que el maestro Ramesh coloca, que es afirmación y justificación, ¿no? Entonces vamos a ver. La afirmación dice, no se pueden realizar asanas sin practicar yamas y niyamas. Bueno, ¿y la justificación cuál es? Que en Ashtanga Yoga, yamas y niyamas van antes que las asanas. Bueno, vamos a ver la respuesta. O sea, la afirmación es falsa y la justificación es verdadera. O sea, es falso que no se puedan realizar asanas sin practicar yamas y niyamas. De hecho, podemos decir que la mayoría lo hace. La mayoría lo hace. Entonces, la afirmación es falsa. Pero bueno, la justificación es verdadera. O sea, en Ashtanga Yoga, yamas y niyamas aparecen antes que las asanas. Otra más. Tapas es moderación. La respuesta A es moderación. B, eliminación. C, sencillez. D, autotortura. ¿Cuál sería la respuesta más correcta? ¿Qué les parece? C. Moderación. Moderación. C, el C. ¿Alguien más? En el chat ¿Eh? dicen C, A.
C, A. Bueno, vamos a ver, hay respuestas variadas. B, respuesta B. B. En realidad, de acuerdo a lo que dijimos en las diapositivas anteriores, tapas es eliminación, ¿no? ¿Por qué? Como dijimos en la solución de azúcar, se elimina lo que no es esencial para poder quedarme con lo esencial, ¿no? Es decir, elimino el agua para poder quedarme con el azúcar. Entonces, lo que tenía más que ver con la moderación, es decir, a ver, eh, la moderación dijimos en Brahmacharya, ¿no? La moderación de los placeres sensoriales también tiene que ver. Sencillez, bueno, hablamos de la austeridad, ¿no? Que es la simplicidad, la sencillez, pero digamos, también puede ser correcta. Autotortura claramente no es, pero lo que estamos buscando aquí es cuál es la mejor respuesta de todas estas, y es eliminación. Y vamos al final entonces, el único contribuyente indispensable para el descubrimiento del ser es, ¿qué pregunta, o qué afirmación? El único contribuyente indispensable para el descubrimiento del ser es A, estudiar las escrituras, B, escuchar discursos, C, la caridad, D, la gracia de lo divino. ¿Qué les parece? El único contribuyente indispensable para el descubrimiento del ser. D. Muy bien, con ganas fue esa respuesta. Muy bien, la gracia de lo divino. Y La gracia de lo divino, exacto. en definitiva, es así, ¿no? El descubrimiento del ser significaría el conocimiento de sí mismo, la liberación. Eso no puede venir solamente por el estudio de las escrituras, aunque eso puede ayudar, colaborar en alguna medida. No puede venir solamente por escuchar discursos, aunque sea valioso. Tampoco puede venir por la caridad, aunque sea una buena acción. Bueno, solamente puede venir por la gracia de lo divino. Una afirmación, justificación más. La afirmación dice, es imposible practicar yoga sin creer en Dios. Y la justificación dice, en Ashtanga Yoga, Ishvara Pranidhana, entrega a lo divino, es uno de los niyamas. Bueno, digamos, ya tenemos claro que la afirmación es falsa porque se puede practicar claramente yoga, de hecho la mayoría lo hace sin creer en Dios, aunque la justificación es verdadera. Es decir, en Ashtanga Yoga, Ishvara Pranidhana, entrega a lo divino, es uno de los niyamas. Bueno, entonces un juego entre afirmación y justificación para ir haciendo más amena la comprensión de la clase. Bueno, lectura sugerida, el capítulo 3 de Raja Yoga. Les voy a empezar a compartir algunos artículos del libro también, o de referencia del libro, para ir acompañando las clases, para quien quiera leer. Quien quiera profundizar más sobre Raja Yoga, puede leer en la síntesis del yoga, la introducción, capítulo 4, sistemas de yoga, la parte 2, capítulo 28, Raja Yoga. Y también, bueno, los artículos de este libro del maestro Ramesh, Sabiduría Espiritual en Pequeñas Dosis, que vamos traduciendo y compartiendo, a eso me refería, que bueno, hablan de todos estos temas. Aquí una imagen de Sri Aurobindo Ashram, Delhi, con el salón de meditación, el santuario, bueno, todo el verde, los jardines, muy bonitos. Parece una foto tomada de mañana, con el sol ascendiendo. Un ambiente muy espiritual. Bueno, preguntas, comentarios, pueden enviar un email a yes@nadabrahman.com.ar. Muchas gracias, nuestra gratitud siempre a los maestros, y gracias a todos por estar ahí. Bueno, esta sesión es un poco más larga, tenía muchas diapositivas, pues es un tema bastante largo, pero bueno, creo que se cumplió el objetivo. Bueno, queda abierto para alguna consulta, una pregunta si quieren, si no también se puede realizar en cualquier otra clase. Marce en el chat pregunta si todas estas lecturas van a estar cargadas en la página. A ver, ¿qué lecturas? ¿Los libros? No especifica, pero
fue recién cuando estaban mencionando las lecturas. Sí, digamos, a ver, todo lleva tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Fíjense que están las diapositivas, el material, dictar la clase, bueno, de traducir los textos, todo lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, bueno, y los recursos son limitados. Pero de a poco, con paciencia, ya hay bastante material que tenemos traducido, entonces de a poco lo vamos a ir compartiendo con ustedes. Básicamente en la forma de artículos, ¿no? Que, bueno, ya tenemos muchos artículos traducidos al español de todos estos temas que vamos hablando. Por ejemplo, les voy a compartir uno sobre Hatha Yoga, ahora sobre Raja Yoga, después sobre los distintos tipos de yoga, de yoga que hay, yoga integral, de a poco. Pero bueno, después tienen que leerlos, ¿eh? No, los comparto, después quedan ahí y nadie los lee. Bueno, tenemos acá, Paula levantó la mano. No sé si querés preguntar algo. Hola, dos preguntitas concretas. La primera que dice, donde hablabas de Suadiana, si se pronuncia así, no sé, Suadiana, que decías que Sua es propio, de ahí viene lo de Swamis, lo que vemos de los Swamis, de los maestros Swamis, esa es la misma como origen de la palabra, ese propio y ese Sua. Bien, sí, sí, digamos, tiene que ver. De hecho, Swami es aquel que es maestro de sí mismo. Ok, y ahorita que cuando exponías sobre Niyama en la parte del tema de los deseos, uno podría decir que hay deseos, unos basados en el ego y otros basados en el alma. ¿Se puede mencionar así? Totalmente, sí, esa es la idea. Solamente que, digamos, en el yoga integral, Sri Aurobindo y la madre han usado la palabra deseos para diferenciar, digamos, ¿no? Han usado la palabra deseos para referirse a los deseos del ego bueno, y han usado la palabra aspiración para el deseo deseable, digamos, ¿no? El deseo del alma, pero claramente es así, sí. Perfecto, muchas gracias, eran esas dos. Gracias. Bueno, entonces vamos a dar por cerrada la clase con unos instantes de música y silencio, ¿bien? Y bueno, gracias a todos por estar allí, namaste, Gracias. nos veremos mañana en Gracias. la próxima clase. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias.
Namaste. Buen día a todos y nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Chao, gracias. Chao.